Bienvenidos a este conversatorio denominado Con Puertas Abiertas, conversando con el gobierno sobre el FMI. Como Cámara nos complace abrir estos espacios de intercambio con el sector público para construir puentes que nos permitan aportar a la competitividad del país. El día de hoy nos acompañan la señora Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, Elian Villegas, ministro de Hacienda, Isaac Castro, viceministro de Hacienda, don Gerardo Corrales, uno de los principales economistas del país, quien ha seguido las propuestas presentadas en el marco de los acuerdos del fondo. Al finalizar la exposición de ellos tres, abriremos un espacio de preguntas, las cuales ya pueden ir incluyendo dentro del chat, para que sean contestadas al finalizar. Le doy la palabra a la señora presidenta de Cadexco, Laura Bonilla. Doña Laura. Buenas tardes a todos. Un especial saludo a todos los participantes que nos acompañan en esta tarde. Especialmente el saludo y el agradecimiento a don Elian, quien siempre ha mantenido un diálogo directo con la Cámara de Exportadores, el cual para nosotros, siendo una cámara propositiva, es sumamente importante. Por eso, desde que empezó el tema de los diálogos, fuimos la primera cámara que dijimos sí, porque creemos en el diálogo, creemos que las cosas se pueden lograr. Hay una frase muy importante que me gustaría mencionarlo, y nos dice: la mejor victoria es aquella en la que ganan todos. Y eso es lo que desde la Cámara de Cadexco queremos lograr. También a don Gerardo Corrales, quien ha sido un gran apoyo para el sector exportador a través de estos años. Gracias, Gerardo, porque con esas ayudas, estos diálogos, es lo que nos ha permitido cerrar un año 2020, que es un año de los más difíciles que hemos pasado todos, con números positivos, el cual como líder y representante del sector me siento muy optimista. El haber crecido un 1.9 y que no hemos tenido que despedir gente, y creo que eso ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado al sector exportador. De verdad, agradecerles a todos por estos montos. Desde la Cámara de Exportadores creemos que Costa Rica debe concretar un acuerdo con el Fondo Monetario para estabilizar, por supuesto, las finanzas públicas, pero un acuerdo consensuado que nivele las oportunidades. Sin antes, una vez más, agradecerles por la apertura, don Elian. Para nosotros los exportadores, los que estamos ahí día con día, los que pagamos planilla, los que pagamos la caja, los que pagamos impuestos, es muy importante escucharlo. Y nos gusta pues poder escuchar la versión desde usted, y después los invito pues a que creamos un diálogo para quedar todos claros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, doña Laura. Continuaremos con la exposición de don Elian Villegas, ministro de Hacienda. Don Elian. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a doña Laura, a Cristian, a Gerardo, a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio. Antes de darle la palabra a don Isaac para que él lleve adelante la exposición, quería comentarles un tema que ha salido ahora en la tarde y que sé que es un tema que a ustedes les interesa muchísimo, que es el tema de la resolución sobre diferencial cambiario. Tributación emitió una resolución el pasado 8 de enero. Esa resolución viene a establecer algunas reglas sobre el tratamiento fiscal del diferencial cambiario. En las próximas horas, Tributación estará emitiendo una aclaración indicando que esta resolución que fue emitida en el mes de enero, en el pasado mes de enero, rige para el 2021. No es una resolución que tenga impacto en el cierre fiscal del año 2020. Por tanto, para efectos del año 2020 se rigen por las reglas que estaban establecidas previo a esta interpretación que está realizando la tributación sobre básicamente el contenido de artículos 1, 5 y 27 de la ley de renta modificada en la ley 9635. Entonces, para tener claridad en eso, para efectos del cierre fiscal del año 2020 no rige la interpretación que ha señalado la tributación en el oficio del pasado 8 de enero. Dicho eso, pasaríamos a conversar sobre el tema
de la ruta de consolidación fiscal. Para nosotros, y aquí es el tema que quisiéramos que quede muy presente, es que no es un tema de Fondo Monetario Internacional, es un tema de ajuste fiscal, es un tema de una serie de acciones que nosotros tenemos que realizar en las finanzas públicas para poder alcanzar la estabilidad fiscal que necesitamos para precisamente que el país crezca en todas las distintas áreas, para que ustedes tengan una mayor seguridad al invertir, para saber exactamente cuál es la situación del Estado costarricense, cuál es la situación del gasto en el Estado costarricense. Entonces, desde ese punto de vista es que vamos a ver nosotros todo el tema de esta ruta de consolidación fiscal como un programa necesario, no para ir al Fondo Monetario, sino como un programa necesario para que las finanzas públicas nuestras sean estables, que se ha realizado en conjunto o en asocio con el apoyo técnico y financiero del Fondo Monetario Internacional, lo que hace que el programa entonces sea mucho más factible de realizar, que tenga un control, un seguimiento mucho más estricto, lo cual a su vez incide en darle una seguridad jurídica y una seguridad también desde el punto de vista financiero a los inversionistas y también a aquellas personas como por ejemplo los mismos diputados que van a aprobar, que van a votar favorablemente las leyes que están involucradas en este proceso. Así es que más que un programa para efectos del Fondo Monetario Internacional, es un programa de ajuste fiscal necesario para que el país pueda tener la estabilidad fiscal que requiere una economía como la costarricense. Con mucho gusto, posterior a la presentación de don Isaac, estaremos conversando sobre algunos temas que veo que por ahí están sugiriendo en el chat. Yo dejaría aquí a don Isaac para que nos haga la presentación sobre la ruta de consolidación fiscal. Isaac. ¿Me oyen? Ahora sí. Perfecto, sí. Sí, muy buenas gracias, señor ministro, y buenas tardes a todos los que participan. Perdón, Isaac, pero se le oye muy bajo. Un momento. ¿Ahí me oyen? No, Isaac, no estamos oyendo. ¿Me oyen ahí? Sí, listo, mucho mejor. Ok, perfecto. Gracias al señor ministro y buenas tardes a todos los que participan en la actividad de la Cámara de Exportadores Cadesco. Y vamos a iniciar la presentación. Déjenme, se me fue para la última. Listo. El COVID significó un impacto muy fuerte para las finanzas públicas. El año pasado cerramos con un déficit primario del 3,4%, consecuencia de que los ingresos cayeron mucho más que lo que cayeron los gastos, y nos ubicaron en un déficit primario que se sale bastante de lo que habíamos observado en los últimos años. Pero además, no solo tenemos un déficit primario que cierra en 3,4, sino que cerramos un saldo de deuda del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto en alrededor del 68%, con un claro deterioro en las perspectivas fiscales de mediano plazo. En ese contexto,
las finanzas públicas se vieron obligadas a realizar un ajuste de contención y reducción del gasto. Cuando vemos el gasto corriente sin intereses, muestran una variación anual de menos 1%, saliéndose o mostrando un comportamiento muy atípico a lo que se había observado en los años anteriores, en donde en promedio el gasto corriente sin intereses creció un 11,5%. Ese mismo comportamiento que se observa en el gasto corriente también se observó en el gasto total, en donde el gasto total decrece un 2,5%, también saliéndose del comportamiento medio que había mostrado de un 11%, un 11,1% de crecimiento en los años anteriores. Pero también el año pasado se generó un apego o un cumplimiento de la regla fiscal. El año pasado, el techo de crecimiento que teníamos para el gasto corriente era de un 4,67%. Sin embargo, el gasto corriente creció 1,5%. Eso quiere decir que es 1,151%, es decir, 3,16 puntos porcentuales por debajo de la tasa de crecimiento que tenía el gasto corriente posibilidad de crecer. Se ubica entonces por debajo de ese límite, pero lo más importante es que crece por debajo de ese límite, incluyendo los gastos asociados a la atención de la pandemia, que representaron un 0,8% del Producto Interno Bruto. Esto es como una medida de inicio del ajuste fiscal ante la caída o a fin de compensar la fuerte caída de ingresos que experimentamos el año pasado, que en términos de variación se registra una caída del 11,3% de variación para una caída del 1,1% en términos del Producto Interno Bruto. Esta disminución del gasto total, el menor crecimiento respecto al techo de crecimiento que tenía el gasto corriente y el gasto corriente sin intereses decreciendo, si ustedes lo ven acá, nosotros aquí podríamos llegar a 7.5 billones de colones, pero dejamos 300 o alrededor de 300 mil millones de colones de gasto corriente que no se ejecutó, es decir, gasto operativo que se dejó de hacer. ¿De dónde vino ese elemento para poder no ejecutar el techo máximo de crecimiento? Bueno, de un control en la partida de remuneraciones que apenas crece 0,2%, donde ya empieza a verse los efectos de la aplicación del título tercero de la ley 9635. Este título tercero es todo un capítulo que trata de ponerle un elemento de control a la partida de remuneraciones en cuanto a la nominalización de las anualidades, en cuanto a la limitación del porcentaje que se paga sobre dedicación exclusiva, sobre el porcentaje de prohibición. Esto nos permitió precisamente que la tasa de crecimiento fuese incluso por debajo de la tasa de inflación. Las transferencias corrientes disminuyen un 2,4%, y esto a pesar del incremento que sufrieron las transferencias corrientes al sector privado, en donde se consigna todas las transferencias consecuencia del bono proteger, pero las transferencias que más que compensan el aumento en las transferencias corrientes del sector privado son las transferencias corrientes al sector público, que tienen una caída de alrededor del 10%. Los pagos de intereses se lograron cerrar en 1.6, a pesar de que teníamos una proyección de 1.792, 1,7 billones, y bienes y servicios pues crece un 4,1. El otro componente que se reduce es el del gasto capital, y este gasto capital se explica por tres elementos, dos que se suceden en el año 2019 y uno que se sucede en el 2020. En el gasto de capital en el 2019 tiene un 0.5% del Producto Interno de más de lo que típicamente gastamos en gasto de capital en el país. En el país en los últimos 6 años tenemos una media de 1.5, o el comportamiento típico es que sea 1.5 del Producto Interno Bruto. Este gasto fue además consecuencia del gasto que se generó por transferencia de recurso externo
que se obtuvo para la red de infraestructura vial, un desembolso de un préstamo que se generó en el 2019, y la transferencia que se le hace al Banco Central para que pueda comprar las acciones de la Corporación Andina de Fomento. Esto hace que extraordinariamente el gasto de capital del 2019 se ubique por encima de lo que típicamente tenemos. Pero además en el 2020 este gasto de capital es menor, consecuencia de la caída o la reducción de mucho de la fuente de financiamiento que soporta el gasto capital, consecuencia de esta caída de los ingresos totales, principalmente los ingresos asociados al impuesto al combustible. Esto hace que en un escenario sin hacer ajuste, nosotros siempre vamos a alcanzar un balance primario en un horizonte del 2024 por la magnitud del 0,5. Sin embargo, aunque vamos a generar superávits primarios a partir del 2024, la caída del Producto Interno Bruto y el mayor nivel de endeudamiento que tuvimos que soportar el año pasado nos cambia la senda de la deuda del gobierno como porcentaje del PIB. Con lo cual, si no hacemos nada, la deuda podría alcanzar un 83,7%. Entonces, es aquí donde se requiere una estrategia fiscal, que esta estrategia fiscal es la que hemos convenido con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, en donde está compuesta de 3 grandes ejes. Uno que es de contención y reducción del gasto. Nosotros, contención y reducción del gasto se inició en realidad desde la formulación del presupuesto para el presente ejercicio económico del 2021. Cuando se hizo la formulación, se planteó una reducción de 368.664 millones en gasto primario. Además, ese gasto fue reducido a través de la discusión en el Pleno de la Asamblea Legislativa por 164.000 millones, que nos ubicaron en el siguiente tema respecto a la regla fiscal. El gasto corriente máximo permitido es de un 4,13 para el presente ejercicio económico. Con estas medidas, más bien tenemos un decrecimiento del gasto corriente alrededor del menos 1,7%. Está el compromiso de seguir haciendo recortes presupuestarios para el ejercicio 2022, equivalente al 0,47% del PIB. Esto lo que nos lleva es que la regla fiscal se convierte, por lo tanto, entonces en un instrumento que va a ser clave para poder hacer parte del ajuste, 2/3 partes del ajuste. Sin embargo, la regla fiscal, que sea una norma actual en la ley, es una norma que hay que darle ejecutividad, hay que hacer la norma viva, hay que darle lineamientos, porque la ley solo establece las medidas cuando la regla está en su máxima expresión. Entonces, cuando tengo límites al crecimiento del gasto, que son techos en función del nivel de la deuda, esta regla no es de aplicación automática porque establece un límite máximo, pero cómo se distribuye ese límite dentro del presupuesto nacional, se deben establecer lineamientos y acciones que permitan asegurar el cumplimiento. Ya nosotros el año pasado tuvimos el primer ejercicio, porque era la primera vez en la historia que se ponía en práctica acciones para darle cumplimiento. Entonces hemos generado un expertise que nos ha permitido que para generar esto en un horizonte de más mediano plazo, en un esquema plurianual, se requiere el decreto ejecutivo 42.798-H, que lo que hace establecer son lineamientos y acciones para cómo se tienen que comportar las transferencias corrientes, los bienes y servicios y algunos rubros de remuneraciones que ayuden a cumplir con el 65% del ajuste. Hoy nosotros cerramos el 2020 con un gasto corriente sin intereses del 16,3% del Producto Interno Bruto. La idea es que en el 2025 sea un 11,9% como porcentaje del PIB. Y al 2023, fecha focal de finalización del programa con el fondo, sea el del 13,2%. Pero es necesario a ese 65-66% del ajuste que va por el lado del gasto, complementarlo con recursos frescos para la hacienda pública. Y entonces se ha planteado esta lista de proyectos que ya están presentados en la Asamblea Legislativa y que se ha estimado que el rendimiento máximo que alcanzarían al 2023 estas medidas es del 1,17% del Producto Interno Bruto. Es renta global, eliminación de exoneraciones, dividendos a las empresas del Estado, impuesto a las remesas y el impuesto a la propiedad del lujo.
Estas dos medidas, la contención y reducción del gasto y los recursos frescos para la hacienda pública, generan un ajuste totalizado del 3,41 del PIB, que como volvemos a insistir, más de dos terceras partes está por el lado de contención del gasto. Esto es lo que ha sido contemplado en términos generales en el acuerdo del Stem Fund Facility, que ya ha sido revisado por el Fondo Monetario, y esto es lo que permitirá lograr la credibilidad para contar con el plan de financiamiento a largo plazo que nos permita cambiar un poco la perspectiva que hoy estamos teniendo con respecto a nuestra deuda. La idea es que en los próximos meses y en los próximos años podamos hacer que la línea verde se acerque más a sus pares, o que nosotros empecemos a ganar mejor calificación de rating que nos permita bajar los spreads con los que operamos y que nos permita financiar de mejor manera las grandes necesidades brutas de financiamiento con las que vamos a enfrentarnos en los próximos años. En el 2021 vamos a requerir un 13,5% como proporción del Producto Interno Bruto de necesidades de financiamiento, consecuencia de que estamos proyectando un déficit financiero del 7% y necesidades por amortización del 6,5%. La idea es de ese 13,5% que un 8,8% sea a través del mercado de deuda pública local y 4,7% del PIB venga de deuda externa. Esa deuda externa la estamos contemplando con la siguiente batería de préstamos de apoyo presupuestario por alrededor de 1.330 millones, una operación que está en la Asamblea Legislativa que totaliza 600 millones, los 583,3 millones que se tendrían acceso una vez que se verifique la primera fecha de cumplimiento de los objetivos que hemos establecido con el fondo, que se esperaría que sea, esa verificación sería en julio y pues entonces posterior a esa fecha y complementarlo con un adecuado manejo de la deuda interna o de nuestros mercados de deuda pública local, que es nuestro principal financiador, y plantear, una vez que hemos mejorado el perfil de la deuda en cuanto a características y de percepción de sostenibilidad, plantear acceso a los mercados internacionales con colocaciones de por al menos 1.000 millones anuales entre el año 2022 y 2025. Esta es la lista de entidades y organismos multilaterales con las que estamos trabajando diferentes líneas de crédito o programas de apoyo presupuestario para el 2021 y haciendo una prospección para el año 2022. Y la idea es poder contar con una batería de financiamiento de 2.583 millones de dólares en el global para el año 2021. Esto, ¿qué implicaciones tiene echar a andar el ajuste o darle continuidad al ajuste? Es que vamos a poder adelantar los balances primarios un año, no solo adelantarlos, sino modificarlos en magnitud, porque la idea es que en el año 2023 podamos cerrar con un balance primario del 1% del Producto Interno Bruto, pero lo más importante es que a partir de ahí podamos hacer una operativa desde las finanzas públicas de forma tal de que las operaciones siempre sean más que cubiertas por los ingresos y que queden ingresos suficientes para poder trabajar lo que pesa la deuda en términos de porcentaje del PIB, porque la idea sería que a partir del 2023 se alcanzaría un máximo como porcentaje del PIB y que a partir de ahí empiece a disminuir hasta alcanzar al año 2025 un 73,3% y en el año 2035 un 50% del Producto Interno Bruto. Los objetivos en términos monetarios del balance primario sería cerrar con un balance primario de 640.000 millones de dólares como balance primario para diciembre del 2021 y una deuda de 27 billones de colones. Nosotros de manera preliminar ya tenemos algunos resultados de cómo nos está yendo en enero. Estamos cerrando con un faltante de 74.000 millones de colones, que es muy semejante al faltante con el que cerramos en enero del año pasado, que es
antes de haberse experimentado la pandemia, y con lo cual nos da las proyecciones de tener un déficit primario por debajo de la proyección que nos permitiría alcanzar la meta objetivo que hemos establecido con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más importante es que ya durante lo que llevamos en estos cerca de 41 días que tenemos de haber transcurrido el año 2021, es que nosotros para el primer semestre de este año vamos a requerirle al mercado local una cantidad de 1,8 billones de colones, que ya hemos logrado levantar de eso 532.225 millones de colones en apenas 3 eventos que hemos realizado, 3 subastas que hemos realizado en el mercado de valores. Y lo más importante es que estas colocaciones han tenido la particularidad de que hemos logrado rebajar de 20 a 30 puntos base en los últimos 2 eventos de colocación de mercado primario. Es decir, estamos generando no solo la necesidad de cerrar la brecha de financiamiento, sino que la cantidad de recursos que nos está llegando a las subastas nos está permitiendo suplir las necesidades de nuestro flujo de caja, pero también acomodando los rendimientos o la estructura temporal de tasas con la que nosotros queremos operar. Pero también hemos hecho esta semana la primera operación de canje y hemos logrado canjear el equivalente a 213.000 millones de colones, 80.000 millones de colones en títulos en colones que vencían este año. Se lograron refinanciar colocándolo con títulos que están del 24, 28 y 24, 26 y 28. Estos son los años en los que vencería. Es decir, los inversionistas se reposicionaron en instrumentos de mediano plazo, dándonos la posibilidad de no tener que atender este vencimiento de 80.000 millones de colones. Ese monto es de 80.000, pero si nos vamos al segmento de dólares, este canje permitió hacer un canje, una operación de 216 millones de dólares, en donde logramos canjear 216 millones de dólares, de los cuales 166 millones de dólares vencían este año y se reposicionaron en instrumentos en el año 25 y en el año 28. ¿Qué importancia tiene esto? Que es la primera operación y estamos haciendo la tercera parte de lo que se hizo el año pasado. Cuando sumamos lo que hemos canjeado más lo que hemos colocado, llevamos una colocación bruta de 745.412 millones, que equivale a un 2% del PIB. Con lo cual, si tenemos necesidades brutas de financiamiento del 13,5, pues ya hemos ejecutado el 2, nos queda por financiar un 11% en el resto del año. Pero esta operación de canje tiene la particularidad de que nos permitió canjear instrumentos cuyas tasas faciales fueron colocadas en el año 2017, que eran mucho más altas que las tasas faciales que hoy estamos colocando, pero con otra característica, que estos instrumentos están saliendo sobre la par, es decir, se están colocando por encima del 100%, con lo cual los rendimientos exigidos son menores a las tasas faciales o a los cupones que están siendo ofrecidos a los inversionistas. Esto es relevante porque entonces es un indicativo de que estamos experimentando la posibilidad de conducir hacia la baja la estructura temporal de tasas de interés y trabajar sobre el componente de intereses, que es muy relevante en el tema del gasto. Con esto terminaría la presentación de parte de Hacienda. Agradecemos a don Isaac y a don Elian. Ahora pasaríamos a la presentación de don Gerardo. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad a Cadesco, y quisiera reconocer el esfuerzo que viene haciendo el equipo de Hacienda, encabezado por don Elian y por don Isaac, que cuesta mucho en este país reconocer. Normalmente se critica, pero creo que poco a poco las cosas se les han venido acomodando, no solamente por el bien de ellos, sino que definitivamente por el bien de todos nosotros. Creo que es la primera vez que yo voy a hacer una presentación sin PowerPoint. Voy a tratar de hacerla oral.
Vamos a ver, yo creo que como sector exportador y como sectores productivos, el Estado como tal y su desbalance fiscal se han convertido en un distorsionante de la actividad privada, en el tanto en que ese desbalance, su tamaño y la forma de financiamiento han venido, con los años que se han venido acumulando, generando distorsiones en los macroprecios, como obviamente en las tasas de interés. Los bancos, a la hora de que salen a captar sus recursos, que es la fuente de financiamiento de los préstamos, de los créditos para las familias o para las empresas, los inversionistas les ponen como tasa piso, entre comillas, la tasa de cero riesgo, la tasa de los bonos soberanos. Y entonces, si el gobierno está pagando sobreprecios por su problema de liquidez, al final no hay almuerzo gratis, los sectores productivos terminan pagando de más y se pierde competitividad. Un segundo elemento que ustedes me van a entender muy bien es que si por razones lógicas financieras el gobierno, el Ministerio de Hacienda se ve necesitado de acudir a financiamiento externo, pues esos dólares en el tanto en que se vengan a liquidar en colones hacen generar una sobreoferta en el mercado que no corresponde, digamos, a los fundamentales y que nos distorsiona el tipo de cambio, quizás el precio más importante es en cuanto a lo que es la conversión de ingresos externos a locales y el castigo que se ha tenido desde el punto de vista de la apreciación real del colón es evidente, por lo menos en los últimos 10, 15 años, que el sector exportador se ha visto obligado fuertemente a mejorar su productividad para hacerle frente a esta distorsión no provocada por ellos, sino provocada por el desbalance fiscal. Un desbalance fiscal y como sector público agregado también tiene implicaciones en el costo de los servicios públicos, en el tanto en que haya problemas de fondeo, en el tanto en que haya problemas de eficiencia, pues los servicios públicos son más altos y eso se traduce en mayores costos de la producción. Y finalmente, entre más desbalance fiscal y más grande sea el déficit fiscal, pues el gobierno se ve en la necesidad de recaudar más impuestos y eso pues lo que está haciendo junto con las cargas sociales es que la mitad de la población ocupada de este país ya está en la informalidad y eso no nos conviene a ninguno, ni al gobierno ni al sector productivo, como decía Laura, que paga sus impuestos y paga las cargas sociales, porque entonces se recarga todo sobre las mismas criaturas del zoológico, estar cazando en el zoológico cuando hay una parte importante en la informalidad. Y por eso yo he insistido muchísimo que dentro de los incentivos debería pensarse tanto desde el punto de vista tributario como de cargas sociales, cómo hago para estimular a estas MIPYMES, emprendedores o trabajadores independientes que están en la informalidad. También yo quería hacer otro comentario. Yo creo que la ruta correcta, estoy convencido, es la ruta del Fondo Monetario Internacional. Yo no concibo una posibilidad de que en el Congreso se rechace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Ya Isaac lo planteó ahí. Este año 20 se logró cubrir las necesidades de financiamiento, 3,5 puntos del Producto Interno Bruto, acudiendo, y por fortuna de todos, al mercado interno. Y se financió menos de lo que se esperaba con crédito externo, 2,7 del Producto Interno Bruto. Pero para este año 2021, Hacienda está cazando muchísimo hacia las multilaterales, que nos conviene a todos, porque todos sabemos que esas platas del BID, del Banco Mundial, todas las entidades que planteaba Isaac, tienen condiciones de plazo, de tasa de interés mucho más adecuadas que los plazos cortos y más caros de deuda interna. Y por esa razón interesa al fondo no solamente por los 680 millones que nos van a dar en la facilidad ampliada por año, que comparado al hueco fiscal, que son 10,000 millones de dólares, ni siquiera alcanza el 5%, sí interesa ese acuerdo con el fondo por ese sello de garantía o de credibilidad, no tanto a los mercados financieros internacionales, porque yo coincido con ellos que los eurobonos serían para el 2022, pero sí para las multilaterales que vendrían a cubrir 4,7% del PIB en necesidades financieras, que son casi 3,000 millones de dólares.
Sí lo digo en este foro que es muy importante que como sector exportador, la Cámara de Exportadores ponga ojo a ese dinero en el tanto en que el gobierno necesita en su mayoría colones, y si el Banco Central decide llevar eso al MONEX, pues ahí tenemos un problema de presión a la apreciación del tipo de cambio. Yo creo que no, yo creo que la consecuencia negativa del COVID en el turismo, en las exportaciones, debería ser que el Banco Central dejara que la tendencia a la devaluación moderada se presente en el 2021. Luego quería hacer otra observación importante, y es que he visto que algunas cámaras se manifiestan en el sentido de que no ven nada en el acuerdo con el Fondo Monetario de reactivación económica. Y a mí eso pues me causa un poco de, entre comillas, pena ajena, porque los que estamos metidos en la economía sabemos que después de la Guerra Mundial, en el acuerdo de Bretton Woods, se crearon dos organismos financieros multilaterales. Uno es el Fondo Monetario, que se encarga de los temas de tipo de cambio, balanza de pagos. Incluso he escuchado a alguien diciendo que como Costa Rica no tiene un problema de balanza de pagos, no requerimos al Fondo Monetario. La visión es cortísima. Una situación de desbalance fiscal que no esté debidamente financiada, inmediatamente lo que genera es una corrida de fondos al exterior, y eso afectaría el tipo de cambio y la balanza de pagos. Así que definitivamente el fondo ahí sí funciona. Pero donde el fondo no funciona, o sea, el fondo no es una entidad creada para la reactivación económica. La reactivación económica es materia del Banco Mundial. Entonces, sí, claro que un crecimiento del Producto Interno Bruto ayuda a mejorar la recaudación, pero eso es un tema que no está dentro del giro propio del Fondo Monetario. Y finalmente quería decir que aparte del desbalance fiscal, aparte del tema de la reactivación económica, nosotros no debemos dejar de vista que hay otro problema fundamental, que es, digamos, la desigualdad en la distribución del ingreso. Yo no estoy de acuerdo con algunos políticos. Es que este año, como es un año preelectoral, y ya por dicha yo dije que no voy, se da para que mucha gente empiece a lanzar ventas de humo, diciendo que este tema de la distribución del ingreso es para decir que el modelo de desarrollo que ha seguido el país no es exitoso. Definitivamente que el modelo de apertura, el modelo de atracción de inversión extranjera directa, el modelo de promoción de turismo, y ustedes como Cámara lo saben, ha sido exitoso. El ingreso per cápita de Costa Rica se ha triplicado en los últimos 30 años, pero sí es evidente que tenemos una polarización de la sociedad cada vez mayor en cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso, en donde hay 600,000 costarricenses hoy que ganan al mes 35,000 colones, menos que el costo de la canasta básica, mientras que en el decil más alto hay 300,000 costarricenses que ganan al mes 1,300,000 colones. Yo no digo esto para promover una política asistencialista, pero sí lo digo en el sentido de que tenemos que repasar y estar muy claros de oportunidades, la generación de oportunidades, la efectividad de la educación técnica, del bilingüismo, de las habilidades digitales, de los encadenamientos, para evitar que el Estado social de derecho se ponga en riesgo, porque no hay empresa exitosa en un país en un ambiente social y políticamente inestable. Y para referirme ya, bueno, hay un tema matemático que lo tocó Isaac. Uno trabaja cuando trata de reducir la pendiente o la segunda derivada de la curva de deuda al Producto Interno Bruto. Los determinantes son tres: el superávit primario o el déficit primario. Si hay déficit primario, no solamente tengo que fondear el pago de intereses, sino que tengo que fondear más deuda para cubrir ese faltante que los ingresos corrientes del gobierno no lo lograron. Y de ahí la importancia de esa meta que se han propuesto de un superávit primario, porque eso ataca el crecimiento de la deuda. Pero el segundo elemento que me agrada mucho escuchar a Isaac es que si la tasa de interés real, que hoy por las tasas de inflación tan bajas, casi que son equivalentes a las tasas nominales, son mayores que la tasa de crecimiento real de la producción, no hay forma
matemática de darle vuelta a esa curva de deuda al Producto Interno Bruto. Y por esa razón me parece que en una reestructuración financiera de la deuda, especialmente la deuda interna y de la deuda interna que está en manos de las mismas entidades públicas, es urgente. No es un haircut, no es un default selectivo, sino que simplemente es una racionalidad de que los vencimientos que tenemos en estos años, que son vencimientos de más de 3.000 millones de dólares, se puedan refinanciar a plazos adecuados, ya sea por la vía del canje, que me agrada mucho lo que están diciendo hoy de los resultados, como también a través de alguna refinanciación de esos vencimientos futuros, porque eso le quitaría una presión inmediata al flujo de caja de casi 4 o 5 puntos y tendría a Isaac y a Elia mucho más tranquilos, no con los pelos parados como han estado en los últimos meses. Y finalmente, sí, el otro elemento importante es esa G, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay que trabajar paralelamente en un plan de reactivación económica, pero no dentro de un acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y se me quedan dos temitas para mí. Yo creo que al final la Asamblea Legislativa, con unos u otros ajustes, aprobará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A mí sí me queda debiendo la propuesta en el sentido de que no veo un verdadero planteamiento de un rediseño del aparato estatal. Eso es una tarea pendiente que hay que entrarle tarde o temprano. No es posible que nosotros sigamos con 350,000 funcionarios públicos distribuidos en más de 300 organizaciones. Yo sé que ahí están los gobiernos locales, yo sé que ahí están juntas de educación, pero también es evidente que hay ministerios que cumplieron su rol o que se podrían simplificar o que se podrían fusionar. Y sí, eso va a generar desempleo, pero ahí es donde se tiene que buscar alianzas con el sector privado para que a través de bolsas de empleo, capacitaciones, podamos permitirle a esas personas que reciben sus prestaciones laborales un reskilling que llaman los gringos, un upskilling para que puedan reubicarse rápidamente en el sector privado. Y el otro elemento que no veo claramente en la propuesta con el fondo es que hay 16 regímenes de pensiones paralelos al de invalidez, vejez y muerte. Y cuando uno ve los números, se van 2.200 millones de dólares de aportes del gobierno con cargo al presupuesto nacional. Y me parece que eso hay que arreglarlo, ya sea consolidando en un solo sistema similar al de la Caja del Seguro Social o poniendo equivalencias tales que las condiciones de pensiones sean equivalentes y que no hagan que sea una carga superior para el presupuesto y que todos pagamos por la vía de los impuestos, porque es una cosa odiosa ese tratamiento particular para una casta selecta en contra del resto de los trabajadores del sector privado. Me queda debiendo el acuerdo con el fondo. Yo hubiese esperado una mayor agresividad. Lo planteé en la mesa de diálogo, no me dieron pelota porque la propuesta era de consenso. Cuando yo dije, aquí hay que pensar en ingresos extraordinarios para amortizar deuda más rápido. ¿Cómo? Abriendo el capital, permitiendo que esas sociedades del IMSS, del Banco de Costa Rica, de Colby, se conviertan en sociedades de capital mixto, en donde entidades como los fondos de pensión, como los mismos sindicatos, solidarismo, puedan comprar acciones, tomar el control del 60% de esas entidades y darles un giro total en cuanto a eficiencia, en cuanto a competitividad, para que las rentabilidades de esos fondos se incrementen vía dividendos y que el Estado pueda recibir dineros extraordinarios para amortizar deuda. Y el otro es el reciclaje de activos, que aquí Federico Villalobos ha sido muy amplio, que es un mecanismo que se ha utilizado en otros países para que el gobierno que tiene activos pueda hacer alianzas público-privadas, dar esos activos en gestión para que a través de un canon, de un peaje, ese operador privado pues obtenga su rentabilidad y que a cambio hoy el gobierno reciba lo que ha invertido y pague deuda con esos fondos frescos. Lamentablemente pues no creo que hubo ambiente político para esto, pero es un tema que nosotros como país cada vez más tenemos que volvernos a plantear.
Dicho esto, pues yo no quisiera entrar en hacerlo más largo. Tengo alguna serie de observaciones puntuales sobre los proyectos de ley, pero tal vez ahora en el foro de preguntas y respuestas lo podamos abordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Gerardo. Tengo algunas consultas. Tenemos consultas de Juan Enrique Soto de Noticias Monumental, a don Elian Villegas. Varias empresas del Estado han manifestado que no fueran consultadas para proponer el proyecto Ley de Aporte Solidario Temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal. Incluso los bancos advierten riesgos en el funcionamiento por esta iniciativa. Esto forma parte de los proyectos contenidos en los acuerdos del FMI. ¿Cómo responder a los cuestionamientos en esta iniciativa? ¿Don Elian? ¿O don Isaac? En ese tema tal vez es importante precisamente el foro en el que estamos. En este momento asumo que muchos de los que están acá son empresarios, son exportadores. Y yo les preguntaría, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que sigue ahora para las empresas de ustedes? Ustedes en este momento están pensando en un crecimiento gigantesco en el corto plazo, o están pensando en la estabilidad de la empresa. Están pensando en este momento en ser muy agresivos, o están pensando en poner bajo control el tema de deudas, buscar un rendimiento razonable, tratar de abrir algunos mercados, pero con un poquito de prudencia. Y de alguna forma eso es lo que nosotros estamos diciendo en ese proyecto. En ese proyecto nosotros lo que estamos diciendo es, no es la autoridad tributaria la que está hablando ahí. Y eso es un tema importante. Quien está hablando ahí es el dueño de las empresas. Quien está hablando ahí es el Estado, por medio de la Asamblea Legislativa, que le está diciendo a esas empresas, vean, ustedes no están siendo sujetas a privatización. Vea que, por ejemplo, el planteamiento que hacía don Gerardo es un planteamiento que también estuvo muy presente y ha estado muy presente en los últimos meses. Y el gobierno ha sido claro, por ejemplo, en que respecto de lo que son las empresas grandes, los bancos, el INSS, Recope, ahí no se ha entrado a hablar nunca de privatización. Y recuerden incluso en la primera propuesta, donde el presidente de la República dijo, recuerdo que lo dijo el 14 de septiembre en la noche en Cartago, cuando dijo, no se van a privatizar empresas. Eso lo dijo el presidente. Entonces, nosotros como Estado, como accionistas de esas empresas, les estamos, vean, no vamos a entrar en un esquema de privatización, pero les pedimos una contribución. Ahí hay un patrimonio en todas esas empresas que tengo que hacer la tarea de sumar exactamente cuánto estamos hablando, pero probablemente estamos hablando de 15 a 20 mil millones de dólares cuando usted incluye al ICE, incluye el Recope, incluye los bancos, el INSS. Cuidado, y no podría ser incluso un poquillo más, porque creo que el ICE es bastante grande. Entonces, es el propietario hablándole a sus empresas y diciéndole, vea, le voy a pedir un favor, póngame 0.20 del PIB. 0.20. No les está pidiendo el 5% del PIB durante 10 años. Les está pidiendo 0.20 del PIB durante 4 años. Eso es lo que está pidiendo. 0.20 del PIB, para que nos ubiquemos, andan alrededor de 75 mil millones por año. Y vean, si nos vamos a otro ámbito, que por ejemplo el Banco Central ha trasladado para efectos de crédito a una tasa de 0.80 más de 700 mil millones de colones, de los cuales una cantidad muy importante van precisamente a 2 de esos bancos públicos, a Banco Nacional y a Banco de Costa Rica. Vean que precisamente estamos en la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley por medio del cual se trasladarían 180 mil millones de colones para mejorar la garantía
de los créditos, muchos de los cuales son otorgados por Banco Nacional y Banco de Costa Rica. Vean que Banco Nacional y Banco de Costa Rica gozan de una cosa que se llama garantía del Estado, que es lo que establece la enorme diferencia entre esos dos bancos y la banca privada. Una diferencia competitiva. Igual el INS. Entonces, hoy el Estado, que es el propietario de esos activos, lo único que le está diciendo es, durante 4 años, ayúdenme a cerrar esto, pónganme en punto 20. Yo nada más quisiera saber si esto fuera un conglomerado privado en que el socio llegue y dice, vean muchachos, yo voy a pasar una bolsita aquí para recoger punto 20 durante 4 años. Todo lo más que dirían es que generoso es este socio, que lo único que nos está pidiendo es eso. Porque no sabemos, efectivamente, he oído por ahí algún criterio en el sentido que es que tienen más impuestos que los privados, que esto sería más impuestos que los privados. Bueno, yo no sé, perdonen, pero yo no sé si a los privados la asamblea de socios los llama y les dice, muchachos, pásenme para acá el 60, el 70% de sus utilidades, porque ahora las ocupo para otra cosa. Aquí es el Estado, es el propietario quien les está haciendo esa solicitud durante 4 años. Punto 20 del PIB. Eso es lo que está pidiendo el Estado. Así es que a mí me parece que este es un caso donde vale la pena pues repensar un poquito eso. Y aprovechando la pregunta, me voy a referir a los 4 temas que tocaba al final don Gerardo. Don Gerardo hablaba del tema del reciclaje de activos, que no está en el proyecto. Yo quisiera decirle, don Gerardo, que aunque no está en el proyecto, sí es un tema en el que estamos trabajando. De hecho, estamos trabajándolo con el Banco Mundial y la idea sí es avanzar en reciclaje de activos. Se está identificando una cartera de posible reciclaje de activos. El reciclaje de activos como técnica tiene varias ventajas. Una es que la obra ya está terminada, por tanto, conocemos el costo. La segunda es que podemos determinar el cobro que se le va a hacer al sujeto usuario, donde no necesariamente tenemos que recargarle todo el costo. Perfectamente una carretera, por decirle algo, que cueste 600, 700 millones de dólares, usted no necesariamente tiene que recargarle todo eso en el costo del peaje a los usuarios, sino que puede tomar una decisión y decir, ok, esta carretera, voy a decir 400 millones, los otros 300 los asumo como Estado, pero a cambio pido un peaje por 400 millones, no por 700. Entonces, tiene ese tipo de ventajas. Y tiene otra ventaja adicional, y es que precisamente si hablamos de ese tipo de servicios, ya sabemos también cuánto es el uso de ese servicio, ya sabemos cuántos carros pasan por la carretera, cuántas personas usan el puerto, etcétera. Entonces, desde esos puntos de vista, en este momento se está construyendo una cartera de proyectos junto con Banco Mundial y se les pidió también ayuda para que nos echen una mano en el tema de metodologías para ver cómo precisamente podemos echar a andar todo esto, pero sí es un tema importante con el que estamos caminando. El otro tema que era el de reestructuración del Estado, probablemente, don Gerardo, no sé si ahí coincidirá usted conmigo, pero la reestructuración del Estado más importante en este momento se llama Ley de Empleo Público. Cuando uno ve la Ley de Empleo Público y analiza que efectivamente cuando estamos hablando de empleo público se da una situación donde nosotros tenemos un ingreso tributario que anda en alrededor de 5 billones de colones y solo en lo que tiene que ver con remuneraciones se nos va un poquito más de la mitad, el hecho de que podamos de una manera efectiva y eficiente aprobar una legislación que nos permita controlar todo lo que tiene que ver con empleo público, pues sin duda alguna es una reforma estructural del Estado costarricense. Y bueno, ya es una reforma bastante importante. Otras podrán pensarse, creo que hay muchos esquemas distintos para pensar algunas cosas que se pueden hacer en distintas áreas del Estado, pero en este momento decirle que para efectos nuestros, esa reforma de empleo público sí la consideramos
vital, importantísima de cara a este acuerdo con el Fondo Monetario y de cara al futuro del Estado costarricense. Perdón por haberme extendido tanto, pero era para cerrar ahí algunos temas. Gracias. No se preocupe, don Elian. No, más bien, creo que don Gerardo quería comentar sobre esta posición. Don Gerardo. Sí, vamos a ver. A mí me parece muy importante la prudencia con que todos los sectores, incluyendo gobierno, empresarios, ciudadanos, nos manifestemos en este momento crítico. No solamente porque estamos negociando con el Fondo Monetario y hay mucha expectativa de los inversionistas, sino, por ejemplo, yo el día de hoy en la mañana me reuní con una agencia calificadora. O sea, están aquí, las agencias calificadoras están virtualmente presentes, revisando qué se dice, cómo se dice, qué tanto ambiente hay. Pues a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Cuando algunas entidades salen a decir que eventualmente se suspenda, se posponga, que sí un acuerdo con el fondo, pero sin impuestos. O sea, es muy delicado las señales que se transmiten porque eventualmente, aunque tengamos un acuerdo con el fondo, si las agencias no están convencidas de que esto se vaya a ejecutar o que sea lo más adecuado, el downgrade viene. Y el downgrade lo que haría es encarecer aún más esas posibilidades de financiación que decía Isaac del 2022 en adelante, de más de 1.000 millones anuales, con afectación de cualquiera de los partidos políticos que vaya a tomar el poder en el 2022. Entonces deberíamos en ese sentido llamar más a la prudencia. Por el contrario, me encanta mucho escuchar que esa opción de reciclaje de activos se está evaluando con una entidad tan seria como el Banco Mundial. Tiene toda la lógica, todo el sentido. Y yo nada más lo que pediría es que conforme avancen en esto, pedirle a Isaac tal vez que haga un nuevo escenario de contracción de el crecimiento de la deuda, suponiendo que esos fondos frescos entrarían a amortizar adicionalmente el saldo de la deuda, y creo que ayudaría muchísimo en señales de confianza ese tipo de mensajes. Y en cuanto a la reestructuración del Estado, yo pues sí reconozco que la ley de empleo público definitivamente es necesario, mas no suficiente, porque la ley de empleo público sí ataca el tema de los pluses, el tema del salario único global y competitivo respecto al mercado para evitar inflar los salarios más allá de una justificación fundamental, pero también tenemos que plantearnos, y don Elian me ha escuchado en otros foros, el tipo de Estado que queremos para la Costa Rica del Bicentenario, las entidades, su core business, algunas ya han cumplido su rol histórico. Yo me pregunto exactamente qué le pasaría a este país si el Consejo de la Producción se cierra. No estoy tan claro de la necesidad de esa entidad, como también 3 entidades de vivienda, Bambi, INBU, Ministerio de Vivienda, 2 entidades de salud, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, o como les decía yo en algún momento, se justifica en este momento de crisis tener 40 embajadas abiertas y 26 consulados abiertos, o se justifica tener un canciller y 2 vicecancilleres. Ese tipo de análisis que en mis tiempos de gerencia en una empresa privada es lógico que en búsqueda de eficacia, de eficiencia, uno se los haga buscando aplanar, lo que llamábamos nosotros en mis tiempos, hacer más lean la organización. Me parece que en algún momento hay que entrarle a hacer cara de serio para ver cómo logramos que las instituciones del Estado no se conviertan en un fin en sí mismo, sino que sean un medio para facilitarle al sector privado la competitividad y la productividad vis a vis la apertura mundial global de estos tiempos. Muchas gracias, don Ricardo. Nos consultan de don Luis Diego de Radio Colombia. ¿Cuál es la estrategia política que usa el gobierno para lograr que se apruebe la reforma al empleo público, considerando que ya empezó año electoral y todos los partidos políticos suman y restan los votos de los empleados del Estado? Bueno, yo creo que aquí la estrategia ha sido clara, es hablar con franqueza acerca de la necesidad
de esta legislación, del impacto en el estado que tiene la situación actual y a partir de ahí de cuánto podría ayudarnos a transformar una ley de empleo público como la que se está impulsando. Y frente a eso, pues uno lo que esperaría y lo que se ha dado hasta la fecha es un planteamiento serio también por parte de muchas diputadas y diputados, donde lo que han hecho ha sido plantear cuáles son sus inquietudes, buscar mejoras y a partir de eso creo que se van generando las posiciones necesarias para sacar adelante una legislación tan importante como esa. Así es que yo diría que es hablar con transparencia sobre cuáles son las ventajas del proyecto y a partir de ahí esperar una decisión absolutamente apegada a los mejores valores de la patria y del desarrollo por parte de las diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Elian. Don Gerardo, usted no está en carrera electoral ya, pero nos gustaría oír su posición. Sí, me siento relajado. Ya hoy me siento feliz. No, vamos a ver, a mí me parece que recargarle toda la labor de convencimiento del acuerdo del fondo, las leyes, al gobierno, al Ministerio de Hacienda es injusto. Por lo que yo decía al principio, claro que ellos tienen el rol principal, la ley, la constitución, así se los encomienda, pero ojo que esta situación de desbalance fiscal causa distorsiones, repito, en los macroprecios, tasas de interés, tipo de cambio, costo de servicios públicos, ineficiencias, que al final los termina pagando el sector privado. Entonces a mí me parece fundamental, dado que esto es un foro de una cámara empresarial, el lobismo que los empresarios tienen que ir a hacer hacia sus diputados. Ya los sindicatos están haciendo su lobismo. Ustedes ven ahí al Vino que saca una campaña que dice pasar factura. Pasar factura en el 2022, está amenazando. O otro candidato que un día de estos dijo que su objetivo es hacer que todos los empleados públicos regresen a ese partido. O sea, no es que la ley de empleo público esté afectando derechos adquiridos, en eso se ha sido muy claro. Lo que se anda buscando es que haya una justicia y una equidad hacia el mercado, o sea, que las personas ganen en función de lo que el mercado remunera por productividad, por competitividad y que no sea artificialmente que se inflen los salarios. Pero también hay que ir a demostrarle con números, y que es evidente, ustedes mismos aprobaron un presupuesto donde los pluses son ya 2.600 millones de dólares, ya superan a los salarios base, que son 2.200 millones de dólares. Y los dos elementos juntos se constituyen ya en el principal rubro del presupuesto nacional. De los 19.000 millones de dólares aprobados en el 21, el 25% tiene que ver con remuneraciones. Y cuando uno ve la evolución de cómo fue que pasamos de un superávit fiscal en el 2007, 0.6 del PIB, a un déficit hoy de 8.1, de ahí los principales disparadores son las remuneraciones y las transferencias, muchas de las cuales tienen que ver también con remuneraciones. Entonces, nosotros creo que tenemos que entrarle al tumor, a la raíz del tumor, quitarnos ese tumor para poder seguir viviendo, porque no se puede tirar la pelota para adelante, no atender el tumor, porque entre más tiempo pase, de ahí las posibilidades de rescatar al paciente se vuelven más difíciles y eso, repito, es una tarea conjunta de todos los que formamos este país, tanto sector público como sector privado. Gracias, don Gerardo. Don Elian, veo que abrió la cámara. ¿Le gustaría comentar al respecto? Hay muchas preguntas. Es un tema que veo por ahí y que he oído a alguna gente asombrada y muy contenta porque en nuestro vecino país de Panamá decidieron abrir 5 zonas francas. Pero yo no entiendo la relación porque en Costa Rica pueden abrirse no 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Donde quieran abrir las zonas francas. Nosotros lo que tenemos es una ley de zonas francas que permite, bajo los requisitos de la ley y cumpliendo las condiciones estipuladas en la reglamentación, que se abran las zonas francas.
Entonces, nosotros no ocupamos emitir una ley para decir que se van a abrir 3, 4 o 5. La ley ya está y hoy permite que se abran, y precisamente se ha habido un compromiso clarísimo, y el otro día lo conversé precisamente con la Asociación de Zonas Francas. Ha sido el compromiso del señor presidente de la República en mantener el régimen jurídico tributario de las zonas francas. Entonces, ese es un tema que a mí en particular, la verdad, me llama la atención, porque nosotros tenemos la posibilidad, o los empresarios tienen la posibilidad de llevar las zonas francas donde ellos consideren que puede funcionarles mejor desde el punto de vista económico y de recursos existentes en la zona. Evidentemente, tiene mucho que ver con la valoración que hagan respecto a eso. Pero no tenemos limitaciones en cuanto al número de zonas francas o cosas de esas, sino que depende básicamente de la posibilidad que exista para llevar adelante este tipo de negocios en distintos lugares del país. Y cuando también en cuanto a lo que se señala del esfuerzo que puede haber en el Estado para llevar adelante lo que es propiamente una mayor actividad económica, les reitero los números que les daba hace un rato. El Banco Central, alrededor de 750.000 millones de colones para crédito a una tasa de interés del 0.80%. Eso es lo que ha estado trasladando por parte del Estado. Estamos pidiéndole permiso a la Asamblea Legislativa para llevar 180.000 millones de colones, donde cuando se llevan a un fondo de avales hay que tener clarísimo que lo que se está diciendo ahí es que existe la posibilidad de que una vez que usted otorgue todos esos 180.000 millones, pues la posibilidad que existe es de que la recuperación de esos 180.000 millones sea muy baja, porque precisamente son fondos para avalar, y ante las primeras pérdidas que empiecen a tener los bancos, pues lo que van a hacer es refugiarse precisamente en ese fondo hasta el límite hasta el límite que establezca la ley, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los grandes esfuerzos que hace el Estado. También ahí podemos hablar precisamente en este momento, países o nuestro país está con una gran cantidad de personas en teletrabajo porque se aprobó una ley de teletrabajo para un par de años. No hemos podido echar a andar una ley como la de educación dual, o muy poco, precisamente por la pandemia. Hace poco se aprobó la ley del INA, que también viene a ayudar en esa área. Y hoy vieran que precisamente conversando con un empresario, un empresario afectado, bastante afectado, de un grupo bastante afectado por la pandemia, y anoté algunas de las palabras que él señalaba, y él decía que él, al ver, tiene operación no solo aquí, sino en otros países, y entonces decía que al ver la operación en los distintos países, él le tenía que agradecer a Costa Rica la sensatez, la racionalidad y la transparencia que había tenido en temas de apertura y de cierres económicos, que no era la misma situación que se les había presentado a ellos en otros países. Entonces, esas son situaciones que también nosotros tenemos que valorar. Por ejemplo, lo que se ha hecho en el país en tema de apertura, por ejemplo, a partir de octubre, ustedes vieron que ya a partir de octubre prácticamente la apertura es muy alta en todas las actividades económicas, y siempre se ha venido ampliando. No se ha ido hacia atrás, sino que se ha venido ampliando. E incluso las mismas palabras señaladas por don Daniel Salas en diciembre, cuando estuvimos a punto de colapsar en lo que era la infraestructura médica, ¿verdad? Lo que era la infraestructura principalmente de las UCIs. Y en ese momento don Daniel Salas señaló que no había forma de volver a un cierre como los que habíamos tenido antes, y que eso era así porque precisamente el Estado no tenía el dinero para de nuevo poder darle dinero a las familias para que se mantuvieran mientras la economía estaba cerrada. Entonces, ese esfuerzo se ha venido realizando. Gracias a Dios y al gran esfuerzo de las autoridades sanitarias, pues en este momento, y creo que la educación de la gente en este momento, pues los números de la pandemia
nos han empezado a favorecer y esperaríamos que a partir de la próxima quincena con una vacunación un poco más intensiva, pues también eso nos ayude muchísimo y eso a su vez tiene un impacto directo en la economía y en lo que hacen todos ustedes. Así es que todo eso, al final de cuentas, nos ayuda precisamente en esta etapa de crecimiento económico en la que ojalá y sea el mayor posible, no solo por el bien de la economía o de la hacienda pública, sino sobre todo por el bien de la gente, por el bien del empleo, por el bien de las empresas, que es al final de cuentas lo más relevante en todo este tema. Muchas gracias, don Elian. Don Elian, nada más una última consulta, un par de consultas más para finalizar y las voy a hacer juntas. Algunas de las exoneraciones actuales de los exportadores se verán afectadas a nivel de envíos de remesas al exterior, pagos de servicios prestados en el exterior o alguno de estos tipos se verá afectado. Lo que tiene que ver con remesas o con básicamente lo que son traslados de capital, lo que se va a ver afectado son transporte y comunicaciones, honorarios, comisiones, dietas y otros servicios personales, todo eso que sube de un 5% de la tarifa anterior, reaseguros, películas, radionovelas y telenovelas, utilidades, dividendos o participaciones sociales, a los que se refieren los artículos 18 y 19 de esta ley. Esta ley es la ley 7092. Esto no tiene nada que ver con zona franca, lo aclaro. Zona franca se está exonerado, por tanto no está incluido aquí. Y en general todo eso está ya incluido en lo que es el artículo 1 del proyecto de ley que está presentado ante la Asamblea Legislativa y que es el proyecto 22.365. Ahí está incluido todo lo que podría estar siendo afectado. Sí, digamos que tendrían que darle como una revisada particular para ver cuál es la situación de cada uno de ustedes y ver si hay algún inciso de esos que los afecte en lo particular de la actividad que desarrolla cada uno de ustedes. Tenemos por aquí otras consultas. Buenas tardes, excelente presentación. ¿Cómo se ha analizado la ruta del acuerdo? ¿Cómo creen que sería la reacción de la inflación? ¿Cuáles serían los efectos más negativos si no se aprueba? Voy a dejar ahí a don Isaac que nos hable un ratito de la inflación y esas cosas. Perfecto. Don Isaac. Don Isaac. Sí, vamos a ver. Entrar al plano de la no aprobación del acuerdo implicaría, como decía don Gerardo, de seguir poniéndole presión a los macroprecios con los que trabajamos en la economía costarricense. Voy a ponerles un ejemplo. El costo promedio, para empezar hablando en casa, el costo promedio que tenía este Ministerio de Hacienda de su financiamiento, en el portafolio de su financiamiento, era 10,8 en el año 2018. El año pasado, con todo y efectos de pandemia, cerramos en 6,8%. Hemos hecho, desde que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una reducción de 400 puntos base. Una no aprobación es hacer una reversión de lo que hemos avanzado en el proceso de consolidación de las finanzas públicas, de reversión en un macroprecio, que serían las tasas de interés, y eso nos metería presión no solo a las finanzas públicas, sino a las finanzas corporativas de cada una de las empresas que, por ejemplo, están agremiadas a la Cámara de Exportadores. Y no solo a las exportaciones, sino todo el parque empresarial costarricense, nos veríamos sujetos a una presión muy fuerte sobre la tasa de interés. Entonces, ese es un efecto, digamos, muy poderoso en términos de la estabilidad de nuestras finanzas o de nuestros balances, porque se magnificarían los riesgos financieros o los riesgos de balance en cada una de las compañías que están dentro del parque empresarial.
Ahora, en términos de estabilidad con respecto a materia de inflación, el efecto podría ser por lo que se llama efecto traspaso. Esto metería, como decía Gerardo, una presión ordenada o desordenada, pero al fin presión en el mercado cambiario y posiblemente tendríamos una fuga de capitales que haría que tengamos una depreciación de nuestra moneda o una apreciación de la divisa dólar, y esto haría que otra vez aquellas empresas que tengan dentro de su balance riesgos cambiarios o exposición cambiaria, para ser más concreto, que esa exposición cambiaria se magnifique y se potencie. Y esa exposición cambiaria, para hablar de en casa, pues nosotros tenemos una porción de nuestra deuda denominada en dólares, con lo cual nuestro saldo se incrementaría en función de la evolución del tipo de cambio. Pero ese efecto inmediato de depreciación de la moneda se traspasaría a los precios internos y por ende podría meter presión a la meta de inflación con la que trabaja el Banco Central. Otro, digamos, elemento de macroprecio en el que se vería, seríamos ya 3 elementos de macroprecio que pondrían el cóctel. Este es un cóctel que no es adecuado porque sería trabajar en un escenario de inestabilidad económica, es decir, fallaríamos como sociedad en garantizar las condiciones básicas de estabilidad económica con la que debemos operar si queremos operar en un mecanismo de mercado en donde las empresas tengan la tranquilidad de poder tomar mejores decisiones en ese ambiente de estabilidad. Eso es como en resumen, pero es un escenario realmente hipotético que desde el Ministerio de Hacienda más bien estamos haciendo todo el esfuerzo para que todo sea al revés. Muchísimas gracias. Ahora damos el pase a la señora presidenta de Cadexco, Laura Bonilla, para dar las palabras de cierre. Doña Laura. No puedo poner el video, Cristian, pero bueno, les agradecemos a ambos por sus palabras. Creemos que estos puentes abiertos son los que permiten construir a Costa Rica, aún con diferentes posiciones y ópticas. Sabemos del gran esfuerzo que han realizado como Cámara y reconocemos su gran trabajo. Don Elian inició con muy buenas noticias para nosotros los exportadores y aunque tenemos que afinar muchas cosas, sí creemos que el camino, como dice don Gerardo, es el Fondo Monetario, un acuerdo equilibrado. Desde Cadesco próximamente tendremos más actividades para poder generar esos espacios de intercambio. Les agradecemos a ambos y al señor viceministro por su exposición. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Saludos. Buenas tardes. Gerardo. Gracias. Hasta luego.